Continuando con el estudio de las glándulas anexas al tubo digestivo que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, tendríamos el páncreas. La palabra páncreas quiere decir todo hecho de carne. Hay que recordar que pantos es todo. Por ejemplo, panteón es lugar de todos los dioses. Y creas viene de carne, de ahí que, por ejemplo, la creatinina que se sintetiza a nivel de lo que sería la carne, es donde se encuentra esta enzima que es la creatinina, ¿sí? El páncreas pesa aproximadamente 90 gramos y tiene un color rosado o bien un color gris amarillento. Parece como si fuera carne cruda, ¿sí? Como sabemos, el páncreas se encuentra en el retroperitoneo, el retroperitoneal, y se localiza inmediatamente por delante de la columna vertebral y está siendo rodeado parcialmente por lo que sería el duodeno, como habíamos estudiado en el tubo digestivo. Al páncreas se le pueden estudiar varias porciones. Una porción hacia su extremo derecho, que sería la cabeza del páncreas, que en su porción inferior presenta una pequeña prolongación, que es el proceso unciforme. Y esta cabeza entonces hacia abajo presenta el proceso unciforme, separado por esta pequeña escotadura, que es la escotadura pancreática. Aquí tenemos la escotadura pancreática, que separa la cabeza de lo que sería esta prolongación del páncreas, que es el proceso uncinado o en forma de gancho, el proceso unciforme. Posteriormente el páncreas presenta un pequeño estrechamiento que sería su cuello del páncreas, y si nos vamos hacia el lado izquierdo ya tendríamos lo que es propiamente el cuerpo del páncreas, y termina en su porción izquierda en la cola del páncreas. Esta cola del páncreas se va a relacionar con el vaso, que estudiaremos posteriormente. La cabeza del páncreas, vemos que hacia arriba de ella se localiza la primera porción del duodeno, y posteriormente el resto de la cabeza del páncreas se encuentra rodeado por el duodeno con su flexura duodenal superior. Aquí tendríamos la flexura duodenal inferior, para terminar aquí el duodeno en su cuarta porción en el ángulo duodeno yeyunal o ángulo de Treitz. Entonces la cabeza del páncreas tiene la importancia que está siendo rodeada por las porciones del duodeno, y vemos como el proceso unciforme se llega a localizar ligeramente por delante de la tercera porción del duodeno. Como ya hemos estudiado, en la cara posterior de la cabeza del páncreas, que es la que estamos estudiando ahorita, aquí está la cabeza, su cara posterior se labra un canal, este conducto que primero se localiza por arriba de la primera porción del duodeno y después pasa por atrás de la cabeza del páncreas, que es el conducto colédoco, que está muy en relación con la segunda porción del duodeno para desembocar en la papila duodenal mayor junto con el conducto pancreático principal. Hay que recordar que también habíamos comentado que por atrás de la cabeza del páncreas viene aquí descendiendo una vena muy gruesa, ¿sí?, que está retroperitoneal hacia el lado derecho de la columna vertebral, que sería la vena cava inferior. Aquí vendría la vena cava inferior por detrás de la cabeza del páncreas. Si vamos al cuello, también habíamos descrito que por atrás del cuello del páncreas se está formando esta vena, que es la vena porta hepática, y que atrás del cuello del páncreas esta vena porta se está formando por la unión de una vena que está por atrás
del cuerpo del páncreas y que viene del vaso, que es la vena lienal o esplénica. Entonces esta venita va por atrás del cuerpo del páncreas y viene del vaso. También por atrás del cuello del páncreas, la vena porta está recibiendo una vena que viene de la raíz del mesenterio. Aquí vendría la raíz del mesenterio dirigiéndose hacia abajo y a la derecha, y es la vena mesentérica superior. Ya posteriormente habíamos escrito también que la vena porta se va hacia arriba y a la derecha y se va a localizar en el pedículo hepático, y es el elemento posterior del pedículo hepático. Y esta sería la vena porta hepática, que por delante de ella, hacia el lado derecho, desciende el conducto colédoco, y por delante de ella, del lado izquierdo, ya habíamos escrito la vena hepática común, que después se continúa como vena hepática propia del hígado. Si continuamos aquí el estudio del páncreas, aquí lo que sería el cuerpo del páncreas, este cuerpo del páncreas, su cara anterior presenta un pequeño borde, que es el borde anterior del páncreas, que es donde se va a fijar el mesocolon transverso. El mesocolon transverso que va de derecha a izquierda y va oblicuo. Es más alto en su extremo izquierdo que en su extremo derecho, donde se va a fijar el colon transverso. Entonces, si hacemos un corte sagital del páncreas, vemos su cara posterior, y la cara anterior presenta dos caras, una cara antero-superior y una cara antero-inferior. Y este sería el borde que estamos describiendo, el borde anterior del páncreas, donde se va a fijar el mesocolon transverso. Y esta sería la cara antero-superior y la cara antero-inferior. Y aquí la cara posterior. En el cuerpo del páncreas, en su borde superior, vemos el paso de una rama del tronco celíaco. Entonces aquí vendría la aorta, y la aorta que va a pasar por detrás del cuerpo del páncreas. Aquí a nivel de L1 da el tronco celíaco. Dentro de sus ramas se encuentra la arteria hepática común, y vamos a ver una arteria que se va a dirigir hacia el borde superior del cuerpo del páncreas, dirigiéndose también hacia la cola para terminar en el hilio del vaso esplénico, y la arteria esplénica. Entonces ya estamos aprendiendo que por atrás del cuerpo del páncreas viene la vena esplénica, y en su borde superior va la arteria esplénica, y los dos llegando, ¿sí?, hacia el vaso, acompañando a la cola del páncreas. Aquí nada más para completar, recordemos que el tronco celíaco también da la arteria gástrica izquierda, que se va a dirigir hacia la curvatura menor del estómago. Aquí sería el estómago, y aquí sería su curvatura menor, y aquí llegando a la arteria gástrica izquierda, que va aquí entre las hojas del omento menor o gastrohepático. Entonces decíamos que por atrás del cuerpo del páncreas también va pasando la aorta. Para la aorta abdominal, vamos a observar que si aquí estuviera el duodeno cortado, su porción superior, y aquí su porción inferior, la aorta va pasando por atrás del cuerpo del páncreas, y aquí por atrás del cuerpo del páncreas, la aorta abdominal va a dar origen a un ramo que se va a ir hacia abajo y hacia adelante, y va a pasar por delante de la tercera porción del duodeno, y es la arteria mesentérica superior. Aquí tendríamos la mesentérica superior, que es el segundo ramo anterior que da la aorta, ¿sí? Aquí arriba ya dio lo que sería el tronco celíaco, ¿sí? Entonces, esta arteria mesentérica superior
se origina por atrás del cuerpo del páncreas, de la aorta, y se dirige hacia abajo y forma aquí un ángulo que habíamos mencionado entre la aorta y la mesentérica superior. En ese ángulo pasa el duodeno en su porción inferior. Entonces, esas son relaciones de la cara posterior del cuerpo del páncreas. Si nos vamos más hacia la izquierda, teníamos la cola del páncreas, y donde pone su cola el páncreas, la pone en el vaso, a nivel del hilio esplénico o el hilio del vaso. De hecho, aquí hay un pequeño pliegue peritoneal, que es el ligamento espleno pancreático, ese ligamento, también algunos autores lo llaman como omento espleno pancreático, o también el ligamento espleno renal. Entonces, es el repliegue peritoneal que va de la pared abdominal posterior y se dirige hacia el hilio del vaso, y entre las dos hojas de este ligamento espleno renal o ligamento espleno pancreático van los vasos, ¿sí?, hacia el vaso, tanto la vena esplénica o lienal como la arteria esplénica o lienal. Esas serían las relaciones de la cola del páncreas uniéndose hacia el vaso. Si seguimos estudiando nuestro páncreas, ¿sí?, si vemos la estructura interna del páncreas, vamos a ver que el páncreas es una glándula mixta por su secreción. Tiene una porción exócrina y una porción endócrina. La porción exócrina va a estar formada por conductos. Entonces tenemos un conducto, que es el conducto pancreático principal, al que van a ir desembocando los conductos interlobulillares del páncreas, y de estos conductos interlobulillares van a desembocar los pequeños conductos intralobulillares, donde van a desembocar las unidades secretorias del páncreas. El páncreas es una glándula, por lo tanto, túbulo alveolar compuesta. Y este conducto pancreático principal, que está recibiendo, decíamos, los conductos interlobulillares, vamos a ir poniendo más conductos interlobulillares, y estos a su vez van a desembocar los intralobulillares, donde están las unidades secretorias, túbulo alveolar compuesta del páncreas. Este conducto pancreático principal, que antes se llamaba conducto de Wirsung, va a llegar a la cabeza del páncreas, y en este sitio se le va a unir el conducto colédoco, que ya lo habíamos mencionado, aquí en la cara posterior de la cabeza del páncreas, y van a desembocar en lo que sería la ampolla hepatoduodenal. Sería nuestra ampolla hepatoduodenal. Entonces, esta ampolla hepatoduodenal forma una pequeña dilatación en la mucosa del duodeno, en su porción postero-medial, y es lo que comentábamos de la papila duodenal mayor, que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, y que está rodeada aquí por un pequeño esfínter, ¿sí?, que antes se denominaba el esfínter de Oddi, el esfínter de la ampolla hepatoduodenal. Recordemos que también aquí el colédoco presenta su esfínter antes de llegar hacia la ampolla, y que cuando hay emigración de cálculos que se están formando en el interior de la vesícula biliar, estos cálculos pueden emigrar hasta ocluir la ampolla, y de esa forma provocar que parte de las secreciones que produce el páncreas, que es el jugo pancreático, que tiene gran cantidad de bicarbonato para amortiguar el pH ácido de los alimentos que vienen del estómago, pero tiene gran cantidad también de enzimas proteolíticas, enzimas que van también a metabolizar los carbohidratos, así como las grasas.
y que estas enzimas, al ponerse en contacto con la bilis en la luz del duodeno, se activan y ayudan a la digestión de los alimentos. Pero en el caso de una oclusión, parte de la bilis puede activar dentro del páncreas estas enzimas líticas, y entonces esta coledocolitiasis se puede complicar con una pancreatitis que puede ser grave y puede provocar la muerte del paciente. Entonces, esa es la porción exocrina del páncreas. Aquí nos falta otro pequeño conducto que está muy en relación con el proceso unciforme del páncreas y que va a desembocar por arriba de la carúncula o de la papila duodenal mayor y forma lo que se llama la papila duodenal menor. La papila duodenal menor es donde va a desembocar este pequeño conductito, que es el conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini, que también tiene conexión con la porción exócrina del páncreas. Entonces, el conducto de Santorini o conducto accesorio del páncreas, ¿sí? Por último, terminaríamos con la porción endocrina del páncreas. Esta porción endocrina del páncreas está formada por los corpúsculos, ¿sí? Corpúsculos pancreáticos, o lo que serían los que serían lo que se llama los de Langerhans, ¿sí? Estos cuerpos de Langerhans, ¿sí?, van a estar aquí dispersos también en el páncreas y están formados por células alfa y células beta principalmente, y están muy vascularizados y su secreción la van a desembocar directamente hacia los capilares. Entonces, estos cuerpos de Langerhans o corpúsculos pancreáticos van a producir sobre todo lo que sería la insulina, muy importante para regular los niveles de glucosa en la sangre, provocando efecto hipoglucemiante, ¿sí? Y por otro lado tenemos el glucagón o glucagón, ¿sí?, que tiene un efecto hiperglucemiante, ¿sí? Entonces, cuando hay disminución de la insulina en la sangre, se libera glucagón, y cuando hay un incremento de la glucosa en la sangre, se libera la insulina. De ahí que una insuficiencia pancreática puede provocar la diabetes mellitus o la diabetes del adulto, o bien un problema también puede provocar en los niños lo que sería la diabetes juvenil. Bueno, entonces estas serían las características de la estructura interna del páncreas. Aquí tal vez tendríamos que también mencionar que el cuerpo del páncreas, en su cara anterior, cuando pasa por delante de la columna vertebral, forma un pequeño tubérculo, una pequeña prominencia en su porción anterior, que es lo que se denomina el tubérculo omental, que se observa en la pared posterior de la bolsa omental, o que se llamaba retrocavidad de los epiplones, porque recordemos que el páncreas, en su cara anterior, forma parte del lecho gástrico, entonces está relacionando con la pared posterior o la cara posterior del estómago. Es otra relación importante que tiene la cara anterior, sobre todo del cuerpo del páncreas. Bien, con eso acabaríamos el páncreas. Dentro de las otras vísceras supramesocólicas tenemos el vaso. Este vaso, que ya habíamos mencionado, se localiza en una región abdominal que es el hipocondrio izquierdo. El vaso tiene un color púrpura, muy llamativo. Más o menos tiene el tamaño de nuestro puño, ¿sí?, y pesa aproximadamente 180 gramos, entre 160 y 180 gramos. Sabemos que, a diferencia del páncreas que estábamos viendo hace rato, que es totalmente retroperitoneal, ¿sí?, este se encuentra intraperitoneal. Entonces
pues por lo tanto es ligeramente móvil, ¿sí? Y el vaso tiene dos caras. Tiene una cara lateral, la cara diafragmática, y una cara medial, que es la cara visceral, ¿sí? Y localizado, decíamos, en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Entonces, si vemos una vista lateral del tórax, vamos a poner una vista lateral izquierda del tórax, que tendría que ser hacia el hipocondrio izquierdo. Vamos a poner aquí el esternón, el apéndice gifoides, y aquí estaría la columna vertebral con los procesos espinosos de la columna vertebral. Aquí estaría el séptimo cartílago costilla con la costilla séptima. Vamos por aquí la octava, la novena, décima, la décima primera y décima segunda, ¿sí? Entonces el vaso se encuentra aquí posterolateral dentro de la cavidad abdominal, y se encuentra hacia oblicuo, siguiendo el eje de la décima costilla. Entonces sigue el eje de la décima costilla. La décima costilla sigue su eje. Y se describe un borde superior y un borde inferior del vaso. Su borde superior alcanza la novena costilla y su borde inferior a la décima primera costilla. Y su eje, decíamos, sigue el eje de la décima costilla. Aquí estamos observando la cara diafragmática del vaso. Entonces, si este lo sacamos, veríamos que tiene un borde superior que presenta unas pequeñas escotaduras, ¿sí? Y un borde inferior que carece de estas escotaduras. Entonces sigue el eje de la décima costilla y alcanza arriba la novena y abajo la décima primera. Esta sería la cara diafragmática del vaso, que es convexa, ¿sí? Aquí estamos poniendo las costillas. Y entonces también le podemos estudiar un polo posterior y su polo anterior. Y decíamos un borde, su borde inferior y su borde superior, que presenta estas pequeñas escotaduras, ¿sí? Ahora, aparte de que se relaciona aquí con las costillas y los músculos intercostales, el vaso aquí se llama cara diafragmática porque aquí también se encontraría en relación con las inserciones del diafragma. Y a través del diafragma, arriba del diafragma, sabemos que está la pleura, y arriba los recesos costofrénicos y el pulmón del lado izquierdo. Entonces son otras relaciones que presenta el vaso en su cara diafragmática, con el diafragma, la pleura y el pulmón izquierdo. Si proyectamos los polos del vaso, vamos a observar que este polo posterior se localiza a 5 centímetros, ¿sí?, por fuera de lo que sería el proceso espinoso de T10. Entonces, de la décima vértebra torácica, el proceso espinoso en la vista posterior, aquí, que este fuera T10, se localiza este polo posterior 5 centímetros lateral al proceso espinoso de T10. Y por otro lado, este polo anterior alcanza la altura de la línea axilar media. Entonces aquí estaría la línea axilar media, y es más o menos donde alcanza el polo, ¿sí?, anterior del vaso. Entonces el vaso difícilmente se puede palpar. En sujetos muy, muy delgados sí lo podemos llegar a palpar. No se diga en patologías que provocan un crecimiento del vaso, que es la esplenomegalia, como es en el caso de el paludismo, o bien ya en procesos neoplásicos, como sería la leucemia o el linfoma, puede crecer el vaso. Porque recordemos que el vaso es un órgano, el órgano más voluminoso del sistema linfático.
Entonces, eso sería lo importante de la cara diafragmática. Si nos vamos ahora a la cara visceral, si vemos la cara visceral de este vaso, si le damos la vuelta a este vasito, vamos a encontrar entonces su borde inferior y aquí su borde superior con estas escotaduras que mencionábamos. Este sería su polo anterior y su polo posterior. Esta cara visceral del vaso es ligeramente cóncava y en su porción central presenta una hendidura que es el ilio esplénico o ilio del vaso. Y aquí se localizaría su pedículo del vaso, donde estaría entrando la arteria esplénica o lienal, que ya decíamos que es rama del tronco celíaco, y también va drenando la vena esplénica o lienal. Esos son los elementos que forman el pedículo del vaso, y que ya decíamos que se relacionaban con la colita del páncreas. Entonces aquí estaría la cola del páncreas, y que es donde se encontrarían los pliegues peritoneales que habíamos mencionado, que serían el ligamento espleno pancreático o ligamento espleno renal, ¿sí? Que entre sus dos hojas se encuentra el pedículo hepático y esto se está relacionando con la cola del páncreas. Muy bien. Ahora, ¿qué otros elementos vamos a encontrar aquí? Esta cara visceral del vaso se va a relacionar. Aquí hacia adelante tendríamos su relación con el estómago, ¿sí? Con la curvatura menor del estómago. Está relacionado con la curvatura mayor, la curvatura mayor del estómago. Entonces, recordemos, en el estómago habíamos mencionado la curvatura menor, la curvatura mayor, ¿sí? Y aquí la curvatura mayor relacionándose con el vaso, ¿sí? Y de la curvatura mayor del estómago hacia el vaso se encuentra otro pliegue peritoneal, ¿sí? Que sería el ligamento o el aumento gastrolienal o gastroesplénico, que es la porción superior de este gran pliegue peritoneal que es el aumento mayor, ¿sí? El aumento mayor que se dirige hacia abajo y después se pliega para fijarse hacia el colon transverso. Entonces la porción superior e izquierda de este aumento mayor forma este pliegue peritoneal, ¿sí? Que une la curvatura mayor del estómago con el vaso, el ligamento gastroesplénico. Y que estas dos hojas hacia arriba se van a fijar aquí al diafragma y van a formar el ligamento gastrofrénico. Su hoja anterior y su hoja posterior que fijan el fondo del estómago ahora al diafragma. ¿Qué otras relaciones va a tener el estómago? El vaso, y hacia atrás tenemos la impresión del riñón izquierdo, hacia su polo posterior tendríamos la impresión de la glándula suprarrenal, y hacia su polo inferior tendríamos la impresión del colon, donde forma la flexura colónica izquierda o el ángulo esplénico del colon, donde el colon transverso se continúa con el colon descendente. Entonces, esas son las relaciones de la cara visceral del vaso. El vaso, su capa más superficial, pues está formada de serosa. Entonces presenta su capa superficial que sería serosa, que sería el peritoneo visceral. Por abajo de esta serosa se encuentra una cápsula fibroelástica, que es la cápsula propia del vaso, la cápsula fibrosa o fibroelástica del vaso. Esta capa fibroelástica del vaso, ¿sí? A nivel del ilio, ¿sí? Se invagina, y si hacemos un corte del vaso, lo cortamos en sentido longitudinal, ¿sí? A través del ilio, esta cápsula, ¿sí? Acompañando a los vasos, va a formar, ¿sí? Trabéculas, que va a limitar espacios trabeculados. De tal manera que cuando hacemos un corte del vaso, el vaso al corte presenta dos sustancias, lo que se llama la pulpa
blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca está formada por nódulos linfáticos. Ya decíamos que el vaso es un órgano del sistema linfático, nódulos linfáticos que son muy importantes para el sistema de defensa, ¿sí? Tanto humoral principalmente, pero también llega a almacenar, ¿sí?, para la inmunidad tisular, los linfocitos B y linfocitos T. Estos pequeños nódulos linfáticos forman como una especie de pequeñitos puntilleo, ¿sí?, la pulpa blanca, que son acúmulos, ¿sí?, de linfocitos que no tienen mayor tamaño de la cabeza de un alfiler. Entonces, estos pequeños, como remolinos de pequeños nódulos linfáticos. Hay que recordar que el vaso, ¿sí?, se puede quitar en el adulto cuando existe un problema de un hiperesplenismo, es decir, una hiperfunción del vaso, o cuando el sujeto tiene un traumatismo abdominal cerrado y se puede lacerar el vaso, porque el vaso tiene la característica de que su consistencia es muy friable, es decir, se puede desgarrar fácilmente o lacerarse, y esto sobre todo en traumatismos abdominales cerrados. Cuando son lesiones abdominales penetrantes, punzocortantes o por bala, el vaso, por estar tan oculto, difícilmente se lesiona, pero no así en los problemas abdominales cerrados, en contusiones abdominales o en caídas libres, en accidentes automovilísticos. El vaso se llega a desgarrar, al igual que comentábamos en el hígado, en los sitios de fijación, ¿sí? Aquí, como estarían los omentos, los ligamentos, aquí también se fija aparte del ligamento, ¿sí?, que va del colon, ¿sí?, de la flexura colónica izquierda hacia el diafragma. Entonces también es otro elemento de fijación del vaso, y a través de los omentos espleno-renal y gastroesplénico. Entonces, se puede quitar en el adulto, pero en el niño no es recomendable porque apenas se está desarrollando su sistema inmunológico, y entonces en lo posible hay que tratar de conservar el vaso en los niños, ¿sí?, para no provocarles un problema de inmunodepresión. Decíamos que la otra porción es la pulpa roja. La pulpa roja está formada por los denominados sinusoides. Recordemos que los sinusoides son espacios vasculares revestidos por células que tienen capacidad fagocítica, y esto le da la otra función del vaso, que es la de destrucción de los eritrocitos viejitos. Recordemos que un eritrocito vive aproximadamente 120 días, entonces estos eritrocitos ya viejitos van a llegar a través de la arteria esplénica, entran a los sinusoides y aquí están tapizados por células macrofágicas, y entonces se van a destruir los eritrocitos. Y entonces ya de la hemoglobina, la porción proteica, la globina, se almacena, mientras que el grupo M de la hemoglobina va a dar origen a lo que sería la bilirrubina. En este caso, este pigmento, que es la bilirrubina indirecta, va a llegar al hígado, y ahí en el hígado se va a conjugar a nivel del hepatocito, y el hepatocito la va a eliminar a través de la bilis. De ahí que un problema, ya sea esplénico o del hígado, puede provocar la ictericia, que es el tinte amarillento del paciente. Entonces sería la otra función del vaso. Ahora, el vaso se le describen dos tipos de circulación: una circulación abierta y la circulación cerrada, ¿sí? Entonces, son los dos tipos de circulación que se describen al vaso, ¿sí? Algunos autores aceptan que pueden existir las dos. La circulación cerrada comenta que las pequeñas arteriolas que vienen de ramas de la arteria lienal o esplénica, estas se van a abrir hacia unos sinusoides, que son sinusoides venosos,
y estos sinusoides venosos van a desembocar en lo que serían las vénulas. Entonces tengo la arteriola, esta arteriola desembocando en los sinusoides venosos y el sinusoide venoso desembocando en la vénula. Es la circulación cerrada. La circulación abierta nos menciona que las arteriolas van a desembocar directamente en lo que serían los espacios reticulares, y de los espacios reticulares van a desembocar hacia los sinusoides venosos, y después ya estos sinusoides van a desembocar a las vénulas, ¿sí? Entonces aquí la diferencia es que la arteriola desemboca directamente en el espacio reticular. Del espacio reticular llega a los sinusoides venosos y el sinusoide venoso llega a la vénula, ¿sí? Entonces aquí hay que tener presente que muchos de estos sinusoides pueden sacar parte de los elementos de la sangre hacia los espacios reticulares que estarían aquí rodeando a los sinusoides, o bien la circulación abierta, donde desemboca a los espacios reticulares y después a los sinusoides venosos y a las vénulas. Estos son los tipos de circulación que se describen del vaso: la circulación abierta y la circulación cerrada. Entonces de esa forma ya terminaríamos lo que serían las vísceras, parte de las vísceras supremas ecólicas, que son el hígado, el estómago y también el vaso.